Y en cuanto al despacho del el tema probablemente que llevó más tiempo, ha sido el de la autorización que solicita el Poder Ejecutivo o el Departamento Ejecutivo para poner en venta el remanente de los lotes del loteo de Viga, 121 lotes, que salió con el despacho afirmativo de, por supuesto, del bloque oficialista, 5, y el despacho negativo de la minoría, que sería el radicalismo y nosotros. Ya 4 votos en contra. 5 a 4, exactamente. ¿Qué fue lo que pidieron ustedes y que pidió el radicalismo para que este despacho no saliera de esta manera? ¿Cómo es que sale este despacho? No pedimos nada, simplemente argumentamos coincidentemente, porque bastante similares fueron las palabras tanto de Barletta como de Herrera, mi compañera de bloque y el mío. Creo que hay un error conceptual por parte del Departamento Ejecutivo cuando solicita este tipo de venta de estas características o de esta forma, de esta modalidad, digamos así, operativa, donde está vendiéndose un terreno comprado hace varios años atrás, 2005, 2006, que en el artículo 2 de la ordenanza esa dice puntualmente para fines sociales. Se deja de lado ese articulado. Yo decía ahí en el Consejo Deliberante que muchas veces, lamentablemente, muchas veces se cometen algunos errores y se borra con el codo lo que se escribe con la mano. Entonces, se van a vender en forma, no sé, me parece que tampoco es correcta. Nosotros tuvimos la visita porque se lo solicitamos al asesor letrado, donde no nos dio mucha información, probablemente porque todavía ni la conoce el Departamento Ejecutivo, o sí, si la conoce la retació, y si no la conoce, me parece que doblemente apresurado, digamos así, la necesidad de sacar esto. Y la cuestión es que se está vendiendo inmobiliariamente hablando. La municipalidad se ha hecho en este momento con esta finalidad, con esta ordenanza presentada, con este proyecto de ordenanza presentado, que salió hoy, se necesita hacerse de plata para darle al Promovi, y ese dinero va a ir al Promovi, mejor dicho, así dice el proyecto de ordenanza, que va a parte de eso para hacer la obra pública. Terrenos que no van a tener gas. Ya se sabe que no va a haber gas natural, porque Ecogas el país no tiene gas, entonces no va a haber gas, ni en ese terreno, ni en otro terreno, como está pasando, por ejemplo, en el terreno de Puerto de Palos, creo que se llama, al lado del predio del Club San Martín. No hay gas disponible, Ecogas no le pone gas a nadie, pues no tiene. Entonces hay que hacer una obra con un remanente, no se puede, no va a haber, entre otras cosas no van a tener gas. Tendrán agua, tendrán cloaca, tendrán electricidad, cordón cunete, todo lo que hace falta, pero ya se sabe que gas no va a haber. Bueno, y se va a vender a un precio que tampoco sabíamos. 130.000 pesos, 120 a sobre cerrado por licitación. O sea, ¿cómo será de social? Para ser burlón, digamos, en la expresión, que si usted tiene para comprar 3 o 4 lotes, vaya y cómpreselo porque no hay problema, puede comprarse 3 o 4 lotes. Y el problema no es solucionarle a usted que quiere invertir en un terreno porque no puede comprar otra propiedad, un departamento en Rosario o en Córdoba, y el problema es solucionar el problema, por ejemplo, a un chico como muchos chicos, como Jonathan acá, o muchos otros que de la edad de él, que están armando su futuro con su mujer, que también trabaja y todo lo demás. Entonces, como yo lo decía, hay una población demográficamente activa en Marcos Juárez, que es joven, por suerte. Entonces, esos jóvenes de 150.000 pesos van a poner ahí, para colmo, van a venderse algunos lotes 120, otros 130, otros 150. El que puso 150 en el sobre y se dio con que otro había comprado 120, va a decir, perdí 30. Porque también nos decía el asesor letrado, es decir, pusiste 150, tenés que poner 150, Ofreciste 150, tenés que depositar 150. Me parece que es irregular, es tratar de vender una cosa que estaba destinada para otra cosa, con algunos argumentos tratando de justificar, bueno, pero con esa plata vamos a comprar otro lote, porque a lo mejor viene un plan federal
2, como eso iba para el Plan Federal 2, que no hace falta que estén en el mismo lugar. Está bien, no hace falta que estén en el mismo lugar, pero no vendamos eso porque estaba destinado a otra cosa. No tiene, a nuestro criterio, las opiniones son dispares, y no es hacer política, no es para nada, para nada. Yo creo que es más que nada sentido común. Entonces, vez pasada, que también tuvo que ver con una discusión, digamos así, o con parte de la argumentación, yo le propuse al oficialismo, como hace unos días atrás, donaron 3 y se vendieron baratos 2. Bueno, presentamos la propuesta, yo le hice en ese momento, en la sesión, le dije, bueno, en ese terreno, en ese sector, en ese predio, también donemos 3 y vendamos baratos 2. ¿Qué les parece? No me parece que no tuvo eco la propuesta. Me parece que es irregular, es transgredir una norma que está vigente, que es una ordenanza que creo que es la 1925, no la tengo en este momento, pero lo tuve en la mano en mi banca hoy, queriendo justificar que no lo vamos a vender, pero total lo vamos a hacer social, pero lo vamos a hacer social en otro lado. Todavía no sabemos dónde, Y tiene una finalidad inmobiliaria. Y me parece que o nos parece a nosotros 4, porque era bastante homogéneo el pensamiento de los 4 minoristas que hay ahí en el Consejo Deliberante, que la municipalidad no puede vender una cosa que no es propia. Las cosas de la municipalidad son del pueblo, son de los ciudadanos, de los contribuyentes, de los argentinos y de los marcojuarenses que vivimos acá. Y estás vendiendo un terreno como decir, te vendo mi terreno, Hugo. O tengo un predio que es mío, te lo divido en 20 y te vendo a tantos pesos. Creo que nuestra postura es bastante justificada. Por supuesto que es opuesto el criterio con que las cosas son de acuerdo con el cristal con que se miran, Hugo. Y bueno, así son. En realidad lo que envía el Ejecutivo como proyecto es la autorización para la venta, no la venta en sí misma. Se lo autoriza al Ejecutivo a que disponga, obviamente con los lineamientos de siguiendo un concurso y una propuesta de precios. Se autorizó al Ejecutivo para que dispusiera la venta de los terrenos, del remanente de terrenos de la familia Viga, porque no olvidemos de que ya hay 26 terrenos vendidos, hay otros 8 que se le habían adjudicado a la familia Gilardoni por este canje que se hizo por la 1,5 hectáreas en el barrio sur. Entonces ya hay una cantidad de terrenos que ya tienen un destino. Y ahora el remanente, el Ejecutivo lo que nos pedía es autorización para vender de manera, según las explicaciones que se nos dieron, de manera fraccionada, viendo cómo se podía hacer para tratar de llegar mejor a la gente en cuanto al tema de la venta y obviamente haciendo la reserva necesaria para el pago de la obra pública y a su vez obviamente destinándole también al Promuve. Estos terrenos se van a vender al mejor postor, o sea, por licitación. Sí, por lo que nos han informado, insisto, la información que nosotros manejamos es de que se va a hacer al mejor postor con un piso, no así con un techo, con un piso base para la propuesta y bueno, y en definitiva de la cantidad que en principio se pongan a la venta, de ahí cada uno podrá hacer su propuesta. Estos terrenos habían sido adquirido por el exintendente Henry de la Rosa y donados a la municipalidad para hacer viviendas sociales, si no me equivoco. Esto viene haciendo un poco más de historia. En realidad, la familia de la Rosa, la madre del exintendente, en su oportunidad había donado los terrenos donde hoy está enclavado Metalfor, la empresa Metalfor y todos los de al lado, lo había donado a la provincia para la construcción de un hospital. Ese hospital nunca se construyó y aparte en aquel tiempo imagínese que quedaba bastante retirada la zona.
Por eso que en su momento la provincia y por gestiones del ex intendente de La Rosa, en vistas de que se podía llegar a pensar tal vez en adquirir ese predio para viviendas o lo que fuere, se le requirió nuevamente la donación hacia el municipio. La provincia así lo hizo, con el cargo de que en esos terrenos debían construirse viviendas sociales. Por su parte, después, cuando se hace la venta de esos terrenos a la firma Metalfor, y posteriormente con ese dinero se le compra a la familia Viga, acá atrás del barrio Lavalle, se vuelve a establecer el mismo cargo, que en esos terrenos tenían que levantarse viviendas sociales. Posteriormente, bueno, ahí se hizo la reserva para lo que tiene que ver con el Plan Federal 2, estamos hablando casi año 2005, cuando se hizo la compra a la familia Viga, estaba muy en auge lo del Plan Federal 2, que bueno, que ahí se hizo la reserva de los 130 terrenos hasta hace aproximadamente 2 años, cuando se adquirió también, o año y medio más vale, cuando se adquirieron los terrenos del barrio sur, donde ahora se pasó esa reserva para las 130 viviendas del Plan Federal 2, se pasaron al barrio sur y quedaron disponibles justamente los terrenos del barrio Lavalle. Pero los terrenos del barrio Lavalle, según me han dicho, eran para viviendas sociales. O sea, ¿se puede hacer un nuevo cambio con otro barrio? A ver, volvemos a lo mismo. En definitiva, lo que se había hecho era la reserva de los 130 terrenos para el Plan Federal 2, para que se construyan viviendas. Como en definitiva no llegaba el Plan Federal 2, eso se destinó, se sigue haciendo la reserva en otro sector, el cargo se sigue manteniendo, y no obstante eso se puede poner a la venta para continuar fomentando la compra de terrenos para justamente continuar con esta cadena que se viene haciendo desde la administración en cuanto a poner terrenos a disposición de la gente. Con respecto a las medidas de los terrenos, son 10 por 25, ¿no? 10 por 25, sí. 10 por 25 son el remanente hoy por hoy, son 100, si no saqué mal la cuenta, son 121 terrenos. Pero que insisto, y para tranquilidad de última de la gente, no es que van a salir todos juntos a la venta. Según la información que se nos brindó en reuniones de comisión, se va a ir haciendo de manera fraccionada, no es que esto se va a salir a lo loco a vender todo, ni mucho menos. Es para que la gente vaya tomando conocimiento de cuál es más o menos la idea del Ejecutivo. El origen del terreno del barrio Lavalle viene de un terreno que se cambia o se permuta o se vende y con ese dinero se compra otro que estaba al lado de Metalfor. Ese terreno que estaba al lado de Metalfor no era de la madre no lo dona la madre de Henry, sino la abuela de Henry de la Rosa, con cargo, que un cargo a nivel judicial es, imponerle al donatario, el que recibe el inmueble, una determinada acción. En este caso tenía que construir un establecimiento de salud. Con el tiempo, porque pasó mucho tiempo, la finalidad perdió sentido por la ubicación, la mujer falleció, Henry ve una necesidad en Metalfor en ampliarse y también en cumplir alguna vez la voluntad de su abuela. Entonces, empezó a buscar la voluntad de los parientes herederos de su abuela para ver si lograba la unanimidad de lograr sacar ese cargo. No la encuentra, la unanimidad, algunos familiares eran reticentes, no me acuerdo, pero yo que estuve meses buscando a todos los herederos para encontrar la voluntad de ellos, a ver si efectivamente podían cambiar el centro de salud por un barrio social, porque estaba en ese momento el plan federal que venía bien como para cumplir una finalidad parecida a lo que quería la donante, la abuela. Como no encontró la unanimidad, se le encontró una solución legal, que era que el cargo y el tiempo de la escritura con cual había sido hecho esa voluntad había pasado tanto tiempo que se podía dejar sin efecto, y no había ningún tipo de reclamo, no podía haber ningún tipo de reclamo por parte de los herederos. Pero pese a que De la Rosa sabía que legalmente estaba favorecido por el tiempo y que la provincia podía disponer libremente el inmueble, insistió, porque ahí destraba la cuestión legal. Entonces logra que el terreno pase a la órbita municipal, lo permuta con Metalfor, Metalfor compra el terreno de Viga, que es el que está detrás del barrio Lavalle, Metalfor se hace del terreno que era aquel que había donado la abuela, pero De la Rosa, mantiene esa voluntad
y la transforma de un centro de salud a un barrio social, ¿verdad? Aunque tenía toda la posibilidad de no hacerlo. Entonces, esto lo sé porque como abogado estuve a su lado transitando todo este camino que no duró un día, fueron varios años, digamos, donde él transitaba y gestionaba para lograr primero la voluntad, digamos, empezó por donde debía empezar, que era la voluntad de los herederos, para respetar la voluntad de la abuela, no la logra, analizó el tema legal, logra sortearlo, pero pese a tener, digamos, estar favorecido legalmente, vuelve a la voluntad de la abuela, la transforma y de centro de salud, que no tenía sentido porque teníamos el hospital y la municipalidad prestaba actividades que estaban relacionadas con el tema, la necesidad de la época era imperiosa que, digamos, que se imponga el tema de las viviendas sociales. Entonces, bueno, él, pese a tener toda la posibilidad de no poner nada, él involucra, por decisión de él, que esos terrenos se destinen a viviendas sociales. Entonces, claro, al enterarme que desguazaban un poco el terreno o que se destinaban para otras cosas o escuché que iban a rentas generales, entonces mi aclaración era que desde el punto legal, yo ya no lo sé porque hace muchos años que no estoy en la municipalidad y no puedo saber de los papeles del 2002 hasta ahora, o sea, ya sí hace más 10 años que no soy asesor, ¿qué ocurrió en el medio? O sea, pueden haberlo transformado 1000 veces. Ahora, me preguntaba yo y obviamente le transmitía a Nelvio, es sobre la voluntad de la Rosa. Lo que se está haciendo no es la voluntad de Henry de la Rosa y creo que no es la voluntad que él interpretaba de su abuela. A eso era la aclaración que yo quería llegar, nada más que eso. Van a vender lotes que va a poder comprarlos cualquiera, es al mejor postor con una licitación. Bueno, eso la verdad es por trascendido periodístico, yo no estoy involucrado, no sé, es por escuché la conversación y ahí es donde yo participo contando la historia para que ustedes hagan el análisis. Si verdaderamente va a ocurrir lo que usted dice, en realidad no es la finalidad querida. Yo no sé si es legalmente posible o no, porque le vuelvo a reiterar, estoy alejado de la documentación. Ahora, si va a ocurrir eso, de venderlo al mejor postor, aunque el terreno definitivamente se haga una vivienda, no es la finalidad querida, porque aún se venda para hacer una vivienda, el inmueble estaba destinado para viviendas sociales. En este caso era el plan federal 2, instalarlo y hacer un plan de vivienda, no venderlo para que alguien en el futuro pueda hacer o no una vivienda, ni siquiera comercializarlo como una inmobiliaria. No sé si soy claro con lo que digo. O sea, aunque me digan que ese terreno mañana alguien, o un 10%, un 15% o el 100% haga una vivienda a futuro, se dispersa tanto el inmueble, o sea, se desgrana tanto que pierde el sentido querido por De la Rosa. Ahora, si usted me pregunta, ¿legalmente es posible? No lo sé. Si eso, desnaturaliza la voluntad en su momento de Henry De la Rosa y de su abuela, sí, claramente, eso no hay dudas, es así.